entremos a esta discusión sobre el marco legal y constitucional bajo el cual el presidente ha hecho el anuncio de si en 48 horas las clínicas no aceptan el trato que el gobierno les está ofreciendo, es decir, 3.500 soles por paciente COVID por día, si no aceptan eso, porque hay clínicas, según información que tenemos, que quieren cobrar 8.000, 9.000, etcétera, soles, él recurrirá, invocará el artículo 70 de la Constitución, que habla de un procedimiento expropiatorio. Hay quienes han dicho, no, eso no cabe. No, hay una ley. Vamos a hablar de todo ello con el constitucionalista Omar Cairo, que ya está con nosotros. Doctor Cairo, buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? La invocación al artículo 70 de la Constitución ha sido sumamente criticada por unos y no tanto por otros. Para usted, ¿cuál es la salida a esta diferencia constitucional? Sí, lo que ocurre es que la invocación hay que entenderla en los términos en que está establecida en la Constitución. El artículo 70 permite expropiar, es decir, transferir forzosamente al Estado propiedad particular, propiedad privada, eso es verdad, pero lo que no permite es que el presidente lo haga de manera unilateral, es decir, el presidente lo que puede hacer, y probablemente eso es lo que está pretendiendo hacer, es presentar un proyecto de ley al Congreso, y solo si el Congreso lo aprueba, la expropiación se produce, y la transferencia de la propiedad se concreta recién cuando se paga la indemnización justipreciada, es decir, cuando se valoricen las clínicas, que debe ser una suma muy abultada de dinero. Y es un procedimiento bastante largo, creo que es válido, es constitucional, pero es, creo, impropio para una emergencia, porque estaríamos hablando de que el Estado se hace dueño de las clínicas de manera permanente, no transitoria. La alternativa a esto, a este mecanismo, para enfrentar este drama que se está viviendo con los altos precios en las clínicas, creo que es utilizar el artículo 82 de la Ley General de Salud, que permite al gobierno disponer el uso de todos los recursos médicos públicos y privados para atender la epidemia. Y en este caso, el Estado se convierte en el administrador de las clínicas. Las clínicas siguen siendo propietarias, pero durante el tiempo que dura la pandemia, el Estado es el que establece los precios, es el que establece los mecanismos de atención, y no hay ninguna controversia respecto de la propiedad, no hay ningún gasto desmesurado que tenga que hacer el Estado para comprar clínicas para siempre o de manera indefinida, sino que el Estado en ningún momento es propietario, sino que es el administrador de las clínicas durante la pandemia. Y todo este tema de los precios altos, de los abusos, pues o termina o ya recae en responsabilidad del gobierno. O sea, no hacía falta, ¿no?, invocar el artículo 70 de la Constitución, es lo que usted nos está diciendo, porque ya existe el artículo 82 de la Ley General de Salud que dice, en la lucha contra las epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las zonas colindantes. Con eso bastaba. Sí, yo tenía la impresión de que eso es lo que iba a decir el gobierno, que no es poco, no es poca cosa, es asumir el manejo de las clínicas. Es decir, es asumir cuánto cobran, cómo atienden, pero en lugar de eso el presidente ha advertido que va a utilizar un procedimiento que es prolongado. No creo que en 2 meses esa ley expropiatoria, si es que el Congreso la aprueba, esté promulgada, y enseguida tendría que hacer un desembolso muy alto para hacerse de la propiedad de las clínicas, porque según el artículo 70, la transferencia de propiedad se produce previa indemnización justipreciada al propietario privado. O sea, no es que te expropio, ¿no? Y muchos han hecho la asociación con el 24 de junio de 1969, ¿no? Esta discusión ideológica que ha invocado a Velasco con su famoso discurso de la reforma agraria. No sería así. Es decir,
No habría una intervención pues, de estatales, de funcionarios del MINSA entrando con la fuerza pública a las clínicas para sacar a los representantes. No está esa figura, digamos, siquiera contemplada. Uno. Y dos, pregunto, ¿no? No podría ser viable, de acuerdo a la Constitución que usted está citando, en 48 horas. No, absolutamente. Es un procedimiento legislativo, eso tiene que pasar a comisiones, en el mejor o peor de los casos, según el punto de vista, se exonere de trámite, después hay una votación, luego hay el tiempo para promulgar, publicar, juntar el dinero para pagarle a todas las clínicas. No es una cosa que sea en 24 horas. En todo caso, lo que hay que distinguir es que la Junta de Gobierno del 68 al 75 y 75-80 confluía en sí las facultades legislativa y ejecutiva. Entonces sí podía el mismo presidente emitir una ley y además implementar la expropiación. En este caso no. Un decreto ley fue en ese caso. En este caso un decreto ley se aplica en dictaduras, cuando no hay un régimen democrático. Pero es el gobierno el que emite el decreto ley y el mismo gobierno el que la implementa. En este caso, el que implementa la expropiación es el gobierno, pero tiene que ser aprobada por el Congreso. Si no, no hay expropiación. Ahora, como ya le digo, sí, es un mecanismo que está previsto en la Constitución, pero tiene sus tiempos, tiene una consecuencia que es que sobrepasa la emergencia, porque el Estado queda propietario de las clínicas hasta después de la emergencia sigue siendo propietario, y es algo que creo que no corresponde a la necesidad de la emergencia, más allá de que uno esté de acuerdo o no con la medida. Sí, creo que no resulta útil. Pero lo otro, atención, que no es poco utilizar el artículo 82. El artículo 82 no quiere decir que el Estado dispone el uso de los recursos privados y públicos y va y se reúne a pedir por favor y a ver a cuánto me deja la tarifa. No, es el Estado el que coactivamente se hace cargo de las clínicas. Durante la pandemia. Sí, de repente esta característica tan intensa se ha ocultado por el temor a la expropiación, pero lo otro no es poco. Probablemente sea necesario, pero es una decisión que requiere firmeza, que requiere decisión. Es hacerse cargo de las clínicas, es decidir cuánto se cobra y es decidir cómo se atiende. Claro, claro. Permítanos una pausa, doctor Cairo. Vamos a seguir conversando. ¿Cuáles son las salidas finalmente? Ahora, hemos dicho hace un momento en la entrevista con el alcalde Muñoz que nos hubiésemos ahorrado todo esto si las clínicas aceptaban el trato y decían, perfecto, estamos en una emergencia, hay muertos allí, se siguen sumando los muertos, entonces vamos a colaborar, como ha pasado en otros países. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con el constitucionalista Omar Cairo y luego viene el internacionalista Farid Cajat. Venimos. 9:20, esto es la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 101 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con el constitucionalista Omar Cairo y una de las primeras conclusiones que podemos advertir en esta entrevista, a juicio del doctor Cairo y también bajo una modesta interpretación, es que no cabía el artículo 70 de la Constitución, doctor Cairo, ¿no? Nos ha llevado más bien a una discusión entre derechas e izquierdas, encima el 24 de junio, ¿no? Y no estamos atacando el problema de fondo que son las vidas humanas. Ciertamente, como lo dijimos antes de ir a la pausa, nos hubiésemos ahorrado toda esta discusión si las clínicas aceptaban la propuesta del gobierno. Estamos entonces partiendo de que, como usted bien señala, bastaba con el artículo 82 de la Ley General de la Salud, que la Autoridad de Salud queda facultada para disponer de la utilización de todos los recursos médicos asistenciales de sectores público y privado. ¿Cuál sería el mecanismo que llevaría a esa dinámica? Es decir, desde que el gobierno dice, toma la decisión, la Autoridad de Salud, vamos a administrar las clínicas, ¿cuánto tiempo pasa? Sí, yo creo que lo que tendría que pasar es que se emita un decreto supremo que tendría que entrar en vigencia inmediatamente
y en el tiempo más rápido posible. Recuerde usted que estamos en una emergencia, el Estado tendría que hacerse cargo de las clínicas, es decir, tendría que ir... ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo? El tiempo que le tome materialmente hacerlo. Es decir, yo creo que en una situación como esa, pedir que se hagan inventarios, que se hagan cálculos, es completamente disfuncional a la finalidad de esa norma. Esa norma se coloca en situaciones excepcionales, y una situación excepcional que además tiene particularidades como esta, en la cual se ha intentado un acuerdo. Esa norma no prevé, no pone como requisito un intento de acuerdo con la clínica privada, con las clínicas privadas. En este caso ha habido esto, hay 48 horas, pero si no se llega a un acuerdo, creo que el Poder Ejecutivo está facultado, y si lo hace tendría que emitir un decreto supremo, y en el tiempo que materialmente le tome hacerlo, ingresar a la administración de las clínicas solo para efectos de la atención del COVID-19. Muy bien, señor Cairo. Bueno, ¿estuvo mal asesorado el presidente entonces, constitucionalmente hablando? Mire, no lo sé. ¿Qué impresión le deja, digamos? Eso entra en el terreno de las especulaciones y... No, pero a partir de la invocación del artículo 70. Le digo que entra en el terreno de las especulaciones, probablemente tenía la expectativa el presidente de que presentando ese proyecto de ley rápidamente iba a ser aprobado, tenía algún dato según el cual había suficiente caja fiscal para pagar la valorización de las clínicas, no lo sé, pero son especulaciones y le pido que me exima de pronunciarme al respecto de ellas. Muy bien, con nosotros el constitucionalista Omar Cairo. Bueno, algunas cosas van quedando claras. Lo cierto es que están en este momento todavía, según información que tenemos, discutiendo los representantes de las clínicas, con representantes a su vez del Ministerio de Salud. Según ha trascendido, está en representación del Ministerio de Salud el señor Moisés Rosas, Moisés Rosas del CIS, del Seguro Integral de Salud, el viceministro Bocángel y representantes del MEF y un gerente de salud. Vamos a ver qué pasa. Y los representantes de las clínicas, ¿no? Un abrazo a la distancia, doctor Cairo. Muchas gracias. Un abrazo, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por sus explicaciones.